Con la yema de mi dedo índice me paro sobre el centro de tu frente, decidida. Hace tiempo que me hospedo ahí. Voy bajando lento para no perderme. Recorro tu nariz, sin prisa. Memorizo el trayecto, por si un día quiero volver. Casi rozando la comisura de tu boca, me detengo en la bifurcación. Estoy a mitad de camino. A un suspiro de distancia, giro a la izquierda. No puedes evitar sonreír de la ternura que te da mi desvío. Me miras fijo, mostrándome los dientes. Te sostengo la mirada, como si no acabara de trazar un laberinto sobre vos. Sin dar vueltas, preguntás, ¿a qué le tenés miedo? A comerme al lobo, respondí. La temporada del lobo. Para empezar con el análisis, elegí trabajar sobre el cuerpo. Hay algunas palabras clave que seleccioné como, bueno, dedo índice, frente, nariz, boca, dientes. Y empiezo con una coordenada precisa, el dedo índice, porque me importa que se sepa cuál es el dedo con el que se comienza el recorrido. Hay algo casi quirúrgico en nombrar, en señalar, en marcar, pero luego, a medida que el mapeo del cuerpo del otro avanza, estas referencias anatómicas se vuelven un poco más difusas. Desaparecen las señales, como si el cuerpo se volviera un territorio inexplorado. Se trata de un descubrir a ciegas, armando un rompecabezas e invitando al lector a ser testigo de este viaje. También me interesa que no se sabe cómo es la frente, si es lisa o está arrugada, y tampoco se describe si la nariz es recta, aguileña o si tiene curvas, mucho menos si los dientes son afilados. Y acá la ambigüedad fue una decisión. Me interesa lo que ocurre en recepción, que quien esté leyendo o escuchando, en este caso, no reciba todo masticado, sino que adopte una postura activa, que imagine su propio rostro bajo el dedo que justamente baja lento. También evité palabras como labios, porque considero que arrastran una carga demasiado codificada. Preferí en cambio utilizar comisura de la boca, por esa forma quebrada que tiene, por el borde, al límite casi de caer. Y bueno, también creo que me alejé de partes del cuerpo más puntuales que podrían sacar pertenencia, como lo es la palabra lunar, por ejemplo, el lunar que uno encuentra en su rostro, ¿no? Y esta es una tentación porque sé que podría haber jugado un montón con esa palabra, podría haber hecho un desastre abismal porque la marca lunar y la luna se podría haber hecho bastante. Pero elegí otro camino, quizás menos poético, pero bueno, supongo que también de esto se trata la escritura, ¿no? Elegir qué senderos transitar y también qué universos abandonar. Me parece que es acá la metáfora perfecta de elegir qué ciudades ir a conocer y en cuáles no me voy a detener ni a estacionar, aunque esté en esa famosa lista de 100 lugares que tenés que conocer antes de morir. Entonces, me pareció toda una decisión. Después tenemos las indicaciones de viaje y hay palabras que opté por elegir, por seleccionar, que son centro, trayecto, camino, bifurcación, distancia, izquierda y desvío. Son 7 palabras maravillosas. Y recuerdo decisiones que llevaron un análisis metódico. Por ejemplo, la palabra izquierda, porque en una primera versión había escrito derecha, porque es el camino que iba marcando cuando hacía el recorrido
por mi propia cara. Escribía y literalmente apuntaba con el dedo índice la frente y bajando, haciendo paradas. Instintivamente mi dedo giraba hacia la derecha, pero bueno, lo terminé cambiando y lo cambié porque sentía que el recorrido debía ser el opuesto. Y ahí se me vino la frase de no me quieras correr por izquierda. Y ahí como toda una decisión entre lo de la izquierda y la derecha, y me llevó a una clase de manejo cuando aprendí a manejar, que una amiga me dijo, bueno, doblá si querés a la derecha o a la izquierda, pero doblá. Y yo doblé a la izquierda y me reí y le respondí esto, ¿no? De bueno, a la izquierda, siempre a la izquierda, a la derecha solo, bueno, X persona. Y nos reímos de la anécdota de cuando yo estaba conociendo a dicha persona y escuché decir que siempre decía que si tenía que votar a un candidato se sentía con mayor comodidad eligiendo a la derecha. Y recuerdo que esa frase me aniquiló. Y no es porque yo sea un ser profundamente político, pero bueno, hay algunas bases que no se negocian. Hay decisiones que están arraigadas, que son difíciles de modificar. Hay todo un sistema de creencias que marca a dónde uno quiere ir en la vida. Entonces, acá elegir entre izquierda o derecha en la escritura también implica esta decisión. Es una decisión política también, es ir a la izquierda, es tomar partido. También es amar sin garantía, ¿no? Porque la escucho y resuena en mí como no quiero ser un cero a la izquierda, no sé, como si el amor fuese matemáticas. Y es una palabra cargada de ideología también, porque cambiar a la derecha por a la izquierda no solamente tiene más potencia simbólica, sino que aporta coraje, decisión, y se toma el camino menos fácil, el más complicado, el menos condescendiente, podríamos decir. Y además el corazón está a la izquierda, incluso por ubicación anatómica y metafórica me convenció. Y también, bueno, el giro a la izquierda finalmente considero que rompe el automatismo, como quien hace un quiebre inesperado, casi disruptivo. Después con la palabra bifurcación aparecen las decisiones, ¿no? Es el instante exacto en el que se presenta la posibilidad de elegir. Ahí es donde se parte algo. Eh, La bifurcación es el lugar donde esta duda toma cuerpo, toma, bueno, el rostro. Desvío también, me enloquece como palabra, porque el desvío es el instante exacto en el que uno ya no puede seguir por donde venía. El desvío tiene algo como de castigo y algo de salvación. Se podría hacer un poema entero solo con esa palabra. Y es que, bueno, de hecho, recorrer el cuerpo del otro es sublime. Y elegí el rostro porque está expuesto siempre. Está el desnudo de los otros, pero posarse en un rostro es lo más íntimo. Se necesitan 10 clases de manejo. Después tenemos la narrativa de los verbos, porque los verbos también construyen una historia. Y a medida que iba seleccionando los verbos y los iba modificando, cambiando, mutando, encontré poesía en la selección misma de ellos. Tenemos verbos como paro, hospedo, bajando, perderme, recorro, memorizo, quiero volver, estoy rozando, detengo, giro, podés evitar sonreír, mirás, mostrándome, sostengo, acabara de trazar, dar, preguntás, comerme, respondí. Es como decía, la selección de verbos también cuenta una narrativa y si sacamos el resto de las palabras y dejamos únicamente los verbos, se construye otra trama.
el paro, estoy, detengo, giro, aparecen como verbos que podrían marcar el instante previo al encuentro. Y también la conjugación de esos verbos exponen el cuerpo como territorio. Hay verbos que están conjugados como bajando, rozando, mostrándome, sostengo, que se empieza a revelar la presencia de lo corporal. Después el verbo no solo acciona, sino que también considero que erotiza, que hay un juego de superficies, de contacto. Y bueno, todo el cuerpo está en juego. Hay suspenso, misterio en la siguiente acción. Y algunas de estas elecciones son como más mentales. Hay verbos como memorizo, quiero volver, recorro, perderme. Son verbos en los que se ancla la nostalgia, el recuerdo, el anhelo, pero bueno, también el extravío. En ese perdernos es cuando aparecen los más existenciales. Algunos como bueno, podés evitar sonreír, que invitan a cuestionarnos y que además pueden funcionar como cuestionamiento. Hay una invitación a preguntar, ¿podés evitar sonreír? Y finalmente, otros verbos en donde nos piden hacernos cargos de nuestras acciones, como por ejemplo como si no acabara de trazar un laberinto sobre vos. Así de a poco se va marcando como la geografía mental y corporal para terminar con verbos más viscerales. Mi favorito sin dudas es comerme. El lobo está llegando, como cuando éramos niños y preguntábamos en un juego, ¿el lobo está? Y preguntar es un jugar. Y el juego de roles entre quién pregunta y quién responde, también acá aparece la manipulación del lenguaje, el desafío, la invitación. Porque también recuerdo que cuando éramos niños preguntábamos todo el tiempo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y después a medida que fuimos creciendo, entendimos que preguntar nos ponía en un lugar de vulnerabilidad, de falta de seguridad. Entonces, de repente dejamos de preguntar tanto, dejamos de hacerlo, porque si preguntamos pareciera que es porque no tenemos las respuestas. Habla desde un lugar de vulnerabilidad. No tenemos ese conocimiento que pareciera que sí nos da el otro. Entonces, acá quien pregunta muestra los dientes afilados, pregunta directo y al filo. ¿A qué le tenés miedo? Expone en esa pregunta porque vio la vulnerabilidad del otro, el desafío. Y acá viene la justicia, porque no es el final de Caperucita Roja en donde la respuesta es, bueno, a esa respuesta, ¿a qué le tenés miedo? La respuesta es más altiva, tiene como el verbo más potente y visceral. A comerme al lobo. Comerme es devastador y es fascinante. El lobo no devora, pero sí puede ser devorado. Y acá dar, el verbo dar, aparece justo antes, como una antesala de la entrega total. Y acabar de trazar, bueno, es una trampa tendida, es una, unas 3 palabras que ya está hecho, ya está dicho, ya no hay vuelta atrás. Acaba de trazar algo, como si no acabara de trazar algo sobre el rostro del otro. Y en cuanto al título, el título que es La temporada del lobo, aparece al final, que también el título carece de verbo, ¿no? Y el orden, el que ubiqué al final, dice bastante, porque es una posición incómoda, pero está ahí para eso, para incomodar, o sea, no es el principio en donde pongo el título y después viene el texto.
ese lo escribo, lo pronuncio, lo fragmento y, y ahora me doy cuenta de otro hallazgo que encontré mi nuevo favorito, mi nuevo verbo favorito que es incomodar. Habla bastante de los protagonistas y del receptor, del destinatario que quizás se incomodó con la lectura. Bueno, en cuanto a los protagonistas, en la primera oración tenemos a un primer protagonista que no sabemos si es hombre o es mujer porque no importa, carece de relevancia. Solo diré que es humano frente a lo animal. Y lo primero que hace es pararse sobre el otro, pero no lo hace en cualquier lugar, sino en la frente. Apunta a lo mental. Y si bien es un recorrido a través del cuerpo, el viaje comienza en la cabeza, en la mente. Dice decidida, hace tiempo que me hospedo ahí. Y bueno, finalmente es una protagonista que ya en la segunda línea nos transmite que sabe lo que hace, está decidida, no duda, porque tiene la certeza de que ocupa un lugar en los pensamientos del otro. Y eso la llena de seguridad. Podría ser impulsiva porque hay cuerpo ahí. Es un cuerpo involucrado a punto de ser tocado. Y la narradora no sabe del todo a dónde va, pero bueno, tiene conciencia de estar en movimiento y ya eso es bastante. Y la decisión de bajar lento para no perderse también nos habla de quien maneja un vehículo con cautela, porque no está ansiosa, no es impulsiva, es una decisión que se tomó previamente. Y en línea con esto aparece nuevamente lo mental, ¿no? El memorizar el trayecto por si un día quiero volver. Aparece la pausa, la espera, el conducir con precaución. También sostiene la mirada frente a la decisión del desvío. Sabe que hay un cambio en la dirección que provoca un efecto en el otro, arma un laberinto. De hecho, lo dice, lo nombra. Y en ese sostener, te sostengo la mirada, también hay una protagonista potente, no es un te devuelvo la mirada, como un gesto reflejo, que es más pasivo y binario. El te sostengo la mirada es un gesto prolongado, tenso, desafiante incluso. Y bueno, hay presencia, hay fuerza emocional. Esta decisión yo creo que funciona con lo anterior, que se deja una huella, se sostiene el vínculo, pero con firmeza, con una seguridad. Y frente a la respuesta del miedo, responde con valentía, o sea, a comerme al lobo. ¿A qué le tenés miedo? A comerme al lobo. Es alguien que sabe a dónde está yendo. Y en contraposición a esta protagonista tenemos a alguien que es más animal, con esa naturaleza, esa esencia que también es cautelosa, ¿no? Porque la esencia del lobo justamente es aguardar, es el que no ataca, la inteligencia de dejarse recorrer sin accionar. Es un lobo astuto. Y recién cuando la otra parte cambia la trayectoria, reacciona, como, bueno, no puedes evitar sonreír de la ternura que te da mi desvío. Sí, reacciona, sí, pero lejos de atacar, muestra la sonrisa. O sea, no reacciona ante la ternura de que él lo observa sin dejar una huella. ¿Es un lobo bueno? No, claro que no es un lobo bueno, no existe, porque no puede evitar mostrar los dientes. En esa sonrisa también expone su esencia. Y el lector podría preguntarse, bueno, ¿qué dientes tan grandes que tenés? Son para comerte mejor. Pero el lobo pregunta desde su naturaleza osada. Es un tanto arrogante porque
porque se sabe que es un animal feroz, porque es solitario, cauteloso, mira toda la situación, el contexto, y esa pregunta también está revelando el éxtasis de una respuesta ya conocida, como si quisiera que le respondan, tengo miedo a que me comas, pero no. La respuesta, por eso digo que ahí viene la venganza, ¿no? Que es, la respuesta es a comerme al lobo. Me parece que es magnífica. Se sale del esquema clásico de tengo miedo al lobo y lo subvierte con deseo, con ferocidad, con control. Y claramente no sabemos cómo reacciona el lobo frente a esta declaración, pero bueno, ya sabemos que no es la historia de presa y de cazador. Y bueno, por ahora en este primer interludio, solo con eso nos alcanza. Cuando pensaba en la estructura, quería dividir, como me suele suceder bastante con los textos, que necesito como fragmentarlos, estructurarlos. Entonces la frase estoy a mitad de camino es la frase que divide a la obra en dos mitades, ¿no? Funciona como una columna vertebral. En la primera parte tenemos el relato de la persona que inicia el recorrido y en la segunda parte aparece justamente eso, ¿no? La segunda, el par, porque es un camino que comienza en soledad y que a mitad del trayecto se suma el otro al viaje, y no es un trayecto en solitario. Entonces, en este estoy a mitad del camino, como eje, se sugiere el tránsito, la pausa, el vértigo. El vértigo también es otro de los conceptos en los que me gustaría ahondar, porque habla de una posibilidad, pero de la necesidad de ir con cautela, de retirarse también, porque genera vértigo de tanta exposición y esa intimidad compartida. Y esta frase marca un umbral que es justo ahí en donde aparece el otro, ¿no? Que resignifica todo lo que se caminó hasta ese momento. Es un rito de paso, una grieta, es el equilibrio justo entre el yo y el nosotros. Se podría decir que sí, que me gusta jugar con la división, con las mitades, con el equilibrio de contar renglones. También hay mucha obsesión en mi escritura. Soy de planificar los viajes y un poco también buscaba exponer esa estructura mental, como si ordenara un poco el caos que vamos dejando al andar. Eh, la voz que intenta organizar el caos también habla del miedo a lo inesperado, al otro, al amor, y eso es lo que construye al personaje más humano. Es recordar que uno tiene el control, ¿no? Que vos marcas el ritmo, no te apures si los demás van rápido. Entonces, esa estructura me gustó. En cuanto a la voz y el tono, la combinación entre lo animal y lo tierno creo que es lo más distintivo del tono, porque no es la búsqueda de lo dulce, sino que se respira una ternura salvaje. Ya esto como tema es recurrente en mi escritura, buscar la ternura en lo salvaje. Y se construye una sensualidad que no es ni cursi, ni es estereotipada, sino que apunta a lo profundamente corporal, pero no desde lo superficial, sino que ahonda, va un poco más hacia adentro. Y creo que esta fórmula se puede lograr gracias a las palabras que uno decide utilizar. Hay palabras que me encantan, que me fascinan, como prisa, trayecto, perderme, mitad, comisura, bifurcación, ternura es otra, desvío, laberinto. Bueno, son palabras que
también al pronunciarlas me gustan. Voz, miedo, lobo. Algunas como ya forman parte de mi guía de voz y tono y funcionan como manual de estilo, ¿no? La ternura es un tema recurrente, como lo mencioné. Lo animal también, por eso es imposible dejar de nombrar al lobo. Voz es íntima, es el voceo tan característico para los argentinos que nos da identidad. Y prisa me gusta cómo suena la risa oculta ahí detrás de la P, de esa letra bueno, que pronuncio de una manera casi identitaria, ¿no? Siempre la pronuncio con mucho ruido y me lo hacen notar, sobre todo en palabras como psicóloga, que es ese ruidito del ps. Y sé que hay palabras que podrían ser mejores, que parecerían ser mejores que otras. Por ejemplo, el me paro puede sonar como muy tosca. Pensé en cambiarla por me detengo, pero no tenía interés en sonar frágil o naif. eh, Quiero lo bruto, lo visceral, lo instintivo, lo animal. Y después hay palabras que no me gustan para nada. De hecho, la primera palabra es la única palabra que no me gusta, que no pude eh, eliminar o modificar, es yema, que como dije es la única. Es una palabra que raspa, que siento que no debería estar ahí. En lo personal detesto el yeísmo y por cómo suena, ¿no? Cómo vibra esa Y, que es más un sh, como queriendo callar. Y me rompe el tímpano, me destruye, quizás inconscientemente está arraigado a lo escolar, a permanecer en silencio, que no es que esté en contra del silencio, todo lo opuesto a eso, pero esa yema es horrenda. Y sin embargo, también me gusta y no me gusta por eso, porque justamente eso quería, escribir primero desde la incomodidad, sabiendo que escribo para romper, para incomodar y para incomodarme también, ¿no? Que así comienza la inauguración de Reinado del Lobo, de la temporada del lobo, con un ruido incómodo, un gruñido visceral para estas historias con inteligencia visceral.